Bien, vamos a tomarnos algunos minutitos para poder sacarnos algunas dudas, monitorear cuál es el momento actual de la pandemia en nuestro país. El doctor Guillermo Docena, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo Bienvenido, les va? como Buen siempre. día. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿qué es lo primero que tendría? Se sienta alguien en tu consultorio y te dice, ¿cómo estamos, doctor? Bueno, primero no soy médico, no atiendo Sí, pacientes, sí. Pero bueno, consultas recibo a diario. A diario. La situación era la que se esperaba, dado el momento de nuestro país y la actividad social que tenemos. Uno esperaba que hubiera un pico de este tipo y además también se esperaba un aumento en el número de internaciones y personas en terapia intensiva. Siempre después del pico, a las 2 semanas en general, viene el pico de internaciones. Y ahora lo que ya se está empezando a ver es un amesetamiento de los casos. Ya hay provincias y hay ciudades importantes como Córdoba o Cava, donde ya los números están empezando a cambiar y esperemos que sea un punto de inflexión. Doctor, si Omicron es leve, la variante es leve, ¿por qué aumenta la cantidad de personas internadas en las terapias intensivas? Sí, Omicron es leve, pero sobre todo en personas vacunadas. En personas no vacunadas depende mucho de la situación de cada uno, factores de riesgo, comorbilidades, y eso es lo que se está viendo porque el porcentaje de no vacunados es mayor al de vacunados entre los internados. Pero ojo que también hay vacunados y ahí también tienen que ver las comorbilidades. Igualmente me parece que los casos que tenemos en este momento en terapia intensiva y los fallecidos, estaríamos hablando de la última semana de diciembre. Las personas, Sí. Estamos hablando, me parece, en su gran mayoría todavía Delta, ¿no? Sí, sí, también hay Omicron, pero sí, principalmente es Delta. Y estamos viendo la consecuencia del pico de fin de año, por lo cual esperemos que empiece a descender. Y nuevamente el llamado de atención para todo lo que es medidas personales y conciencia de que los contagios siempre vienen seguidos de una curva de internación, por lo Sí. cual nadie está exento. A ver, me quiero detener un segundito en eso, porque estamos hablando, en diciembre, última semana de diciembre, estábamos con unos 25, 30 mil casos por día, más o menos, ¿no? Sí, no, un poco menos. Un poquito menos. Para la fiesta se esperaba 18.000 Bueno, y ya estábamos en 70.000, perdón, un poco más. Un poco más. Un poco Bueno, más. Pero si con esos números tenemos esta consecuencia en terapia intensiva y en muertes, tenemos que estar esperando para las próximas semanas un número aún mayor, porque estamos Sí. con un porcentaje, un nivel de 100.000 por día. Sí, exactamente. Lo que esperemos que disminuya es el número de contagios. Eso después con el tiempo se va a ver impactado en el número de internaciones. Y doctor, ¿es factible eso teniendo en cuenta las imágenes que nos llegan de distintos centros turísticos donde en general son jóvenes, ¿no? Hay grandes aglomeraciones en los denominados after, sin barbijo, sin distancia social. Es decir, ¿es factible pensar que el pico ya pasó sin tener todavía las consecuencias de lo que ha sido esta primera quincena de sí, es cierto, vacaciones? está muy bien la A observación, ver. pero lo que hay que tener en cuenta es que esa gente cuando vuelva de las vacaciones, ahí puede tener un impacto en el resto de las familias o de, digamos, su inserción laboral. Entonces ahí es donde tienen que tener cuidado. Entonces esperemos que sea así. No sabemos si realmente va a ocurrir lo mismo que ocurrió en otros países. En otros países el pico de Omicron duró un mes y medio. Y acá ya más o menos estaríamos en esos plazos. Yo no quiero asustar, ¿no? Pero me gustaría detenerme, y si uno se asusta, se asusta. ¿Qué vamos a hacer? No estamos tampoco ni para subir ni para bajar, estamos para tratar de encontrar el punto medio, que es la realidad, ¿no? Y que son los datos concretos. Yo no sé si hay una estadística, pero ponenle, de cada 10 personas que están entrando en terapia en este momento, ¿cuántos están vacunados y cuántos no? Bueno, eso depende de cada provincia, si es adultos o son menores. Obviamente en menores hay menos vacunados, pero en general los números están reflejando que un 60, 70 y hasta 80% no están vacunados. O con dosis O con esquema incompleto. ¿Y por qué el que está vacunado llega también a esa situación? Bueno, eso es algo que también ocurre en todo el mundo, digamos. A medida que avanza la circulación viral y tenemos un mayor porcentaje de la población vacunada, también van a estar afectadas aquellas personas que tienen comorbilidades o problemas del sistema inmune, trasplantados, personas con tratamiento por enfermedades oncohematológicas, por lo cual, digamos, esas personas en las cuales la vacuna no responde como en un individuo normal, bueno, ahí es donde se está observando, digamos, que los vacunados pueden también terminar en una internación o una terapia intensiva.
Doctor, le hago dos preguntas en una. Primera, a ver, todos conocemos, y lo hablábamos hace un ratito con Horacio Embón también, ¿no? A personas que se han contagiado, que han dado positivo en los últimos días. Es decir, hemos vuelto, lamentablemente, más allá del grado de gravedad que pueda tener el contagio, ¿no? En cuanto a los síntomas y a cómo se atraviesa, a personas que dan positivo. ¿Qué pasa si una persona hace 15 días dio positivo, cumplió con el aislamiento requerido y le llega la fecha para recibir la tercera dosis? Sí. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que vacunarse? ¿Tiene que esperar 3 meses? ¿Tiene que vacunarse en 15 días? ¿Qué hace? Es una buena pregunta porque es una consulta a diario, Permanente. permanentemente. No hay una evidencia científica que determine que uno deba o no deba vacunarse luego de la infección. Lo que yo recomiendo es dejar pasar por lo menos un mes. ¿Por qué? Porque lo hemos visto inclusive cuando se desfasó la primera y la segunda dosis. Cuanto más tiempo pasa, ocurre digamos, un mecanismo inmunológico, se llama maduración del sistema inmune, que permite que tengamos una mejor respuesta. Claro. Entonces, si nosotros damos la tercera dosis pegada a la infección, y en este caso la infección hace de una dosis, ese efecto no lo vamos a ver. Entonces, cuanto más dilatemos esa tercera dosis, se habla de 3 meses, yo creo que un mes puede ser suficiente, mejor va a ser el efecto y mejor va a ser la inmunidad que uno va a generar con esa tercera dosis en el tiempo. Ya, te lo digo, te doy el ejemplo de mi hijo. Recibió el alta el sábado. Sí. Y el lunes le llegó la citación del gobierno de la ciudad para recibir la dosis de refuerzo. ¿Qué hace? ¿Consejo? Digo mi hijo, como puede ser cualquiera, ¿no? Sí, O sea, sí. Yo dejaría pasar un mes. Si no, prácticamente no va a tener efecto esa ¿y tercera por qué dosis. 30 y no 90, como dice No, el protocolo eso es del lo que yo ministerio? les decía. No hay una evidencia científica que indique pegado a la infección no sirve y a los 3 meses sí, o al mes. El criterio es cuanto más tiempo dejamos pasar, mejor es el efecto. Porque además, con 3 meses, que ese puede ser el criterio, la persona va a estar protegida luego de la infección. Hay trabajos que han demostrado que hasta 8 meses uno tiene inmunidad post-infección natural, pero eso no es en todas las personas. Hay personas que salen de la infección con una inmunidad baja. Entonces, promedio un mes yo creo que es razonable y 3 meses no está mal. Me había quedado una pregunta en el marco del anterior. Sí. Entonces, esto vamos a recordarlo y lo buscamos con su palabra, ¿no? La vacuna no evita que uno se contagie, evita Exactamente. que la situación se agrave. Exactamente. ¿Y qué pasa porque el otro día habíamos estado con usted hace poquito tiempo, aquí en el noticiero, y llamó mucha gente después preguntando qué pasa con los menores de 3 años, que no tienen vacuna, que se pueden contagiar, que no sabemos si se pueden hisopar. ¿Cómo enfrentan las familias la situación de pandemia con esos chicos que no tienen vacunas, que son menores de 3 años? Sí, exactamente. Ese es el grupo más vulnerable en este momento. Por eso es tan importante mantener baja la circulación viral. ¿Se puede hisopar un menor de 3 años? Sí, se puede, o inclusive de saliva o de la mucosa orofaringea se puede, pero digamos son los que están más vulnerables porque no tienen protección. Entonces ahí es donde hay que cuidarlos. Y hay internados menores de 3 años. ¿Qué le decimos a los cientos de miles de pibes que se han contagiado en todo este tiempo, en este mes? Muchos que han sido testeados y oficialmente diagnosticados y otros cientos de miles que han cursado la enfermedad y que el Estado no se ha enterado porque ni siquiera se han ido a testear. Que son, creo, en esa franja etaria la gran mayoría de los pibes que se han contagiado en la costa, no le dieron ni bola. Y se sienten ahora Superman, porque en muchos casos tienen 2 dosis, se agarraron el bicho, la pasaron y ya está, hicieron, viste que no pasaba nada, papá. ¿Qué le decimos? Todavía tenemos que mantener los cuidados, vacunados o no vacunados, infectados o no vacunados. La prioridad, como decíamos recién, es bajar la circulación viral, llegar a una situación de endemia, que a mi criterio estamos bastante cerca, es decir, convivir con el virus y que no tengamos una enfermedad severa, pero todavía falta mucha gente ¿Se pueden vacunar. reinfectar? Sí, hay reinfecciones. Y ahora lo que se está viendo es la gran diferencia entre aquellas personas que se infectaron sin estar vacunadas y las que se infectaron estando vacunadas. O sea, estamos siendo testigos de un efecto mundial o del impacto que tiene la vacunación sobre una enfermedad infecciosa con consecuencias graves.
Ha bajado la mortalidad de una manera tremenda. Antes necesitábamos 30 infectados para tener un muerto. Hoy necesitamos aproximadamente 300 infectados para tener un fallecido. Y eso es consecuencia de las vacunas. Entonces no hay duda que las vacunas son seguras, que han tenido un efecto impactante en el desarrollo de la enfermedad, pero esto todavía no ha terminado y esperemos estar en una etapa próxima al final de una pandemia, que es en general lo que se ha observado en pandemias anteriores a medida que van avanzando, ¿no? Doctor, en un mes algunas provincias están comenzando el ciclo lectivo, están comenzando las clases ya. Sí. Fueron consultados sobre este tema las autoridades, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, dijeron que no va a haber nuevas restricciones, pero sí protocolos estrictos, porque gran parte de la población estudiantil, y sobre todo en el sector de la primaria, tal vez es la que no ha completado los esquemas, y también están los jardines de infantes, el preescolar, ¿no?, que son los que tal vez los que no han sido vacunados. ¿Cómo considera usted que se debería afrontar esta nueva etapa de la pandemia con ese sector, con el que vuelve a la normalidad, pero bajo qué condiciones? Recordemos lo que fue el año pasado, febrero y marzo. La segunda ola empezó prácticamente junto al inicio de las clases, de los ciclos lectivos. O sea, eso va a tener un impacto y sobre todo la gente volviendo, como decíamos, de las vacaciones, probablemente infectados, porque algunos no lo saben, no hay forma de saberlo, sobre todo en un asintomático, más allá de que uno analice el entorno de cada una de las personas. Yo creo que en este momento la estrategia fundamental para encarar y para prepararnos para este periodo es la vacunación. O sea, los protocolos son fundamentales, pero más importante que el protocolo es el control, hacerlos cumplir. Pero en este caso tenemos una herramienta para minimizar los riesgos y es la vacunación. Entonces los chicos que vayan a alguna actividad escolar, universitaria o lo que sea, es fundamental que tengan un esquema completo de vacunación, inclusive con 3 dosis. Eso es importante. Teniendo en claro eso, teniendo en claro la necesidad del distanciamiento social, de mantenerlo, de incrementarlo si es necesario, ¿de qué sirve seguir testeándonos y seguir como un partido de fútbol todos los días si tenemos 100.000, 150.000? Te pregunto, ¿no? Realmente, ¿de qué sirve? ¿Sirve de algo? El testeo siempre sirve, porque es bueno identificar dónde está la persona infectada. El tema es que siempre es insuficiente, acá y en los países donde se hacen testeos mucho más agresivos. Con respecto a lo otro que planteaba, yo creo que va a ser fundamental reconsiderar el tema de aforos. Es fundamental en este momento controlar la circulación viral y sabemos que eso tiene mucho que ver. Sabe que se está debatiendo el tema fútbol, ¿no? Si se pide pase sanitario, ¿qué pasa con los aforos, justamente? Lo que pasa es muy difícil controlar un pase sanitario en una entrada a la cancha de fútbol. Un día, se me ocurre, a las 5 de la tarde, 30 grados de calor, miles de personas entrando. ¿Viste la cancha de Boca, la tribuna de Boca ayer en La Plata? Había, no sé cuánta gente entrará en esa tribuna, pero habría 7.000, 8.000 personas, 10.000 personas. No había un barbijo. Bueno, recitales también veíamos el fin de semana en Córdoba, también, en Mar del Plata. Y eso es responsabilidad de los organizadores. Claro. Tendrían que anunciar por altoparlantes o como sea el tema este de la protección. No digo de la distancia, pero por lo menos un barbijo va a ayudar ahí. Es muy difícil. El que estamos ninguneando la enfermedad, eso es peligroso. Sí, sí. Y ese puede ser un problema de Omicron. Y nuestro. Y nuestro. O sea, también. Omicron porque genera una enfermedad menos severa. Hoy en día eso está claro. Pero ojo que no para todos, sobre todo para el vacunado. El no vacunado es el que tiene que estar más preocupado. Doctor Docena, Guillermo Docena, investigador principal del CONICET. Siempre es un gusto escucharlo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias por haber venido. Bien, continuamos.